hay algunos detalles interesantes que quizás es bueno compartir con la hermandad que escucha. En primer lugar, agradezco esa invitación que me hace el pastor. Es para mí un privilegio poder hablarles hoy. Pasé unos años que tenía que andar como Juan el Bautista, usando una tablilla, porque por alguna causa mis cuerdas se afectaron hasta el punto que la voz no salía. Pero gracias a Dios, hoy puedo otra vez, aunque sea de a poquito, pero sí expresar y poder hablar y compartir la palabra de Dios. Es para mí un privilegio poder hablar a los hermanos. Antes de abrir la palabra, quiero tener otra oración para que Dios nos acompañe. Padre Santo, que tu palabra surte el efecto por el cual tú le enviaste, que toque nuestras vidas y que cambie cualquier aspecto que sea necesario para que seamos aptos en tu presencia. Gracias por escucharnos. Por favor, bendice esta audiencia. Por Jesús lo pedimos. Amén. El pastor me pidió hablar de algo interesante, porque este pasaje quizás es el pasaje que más conoce todo el mundo cristiano, porque de tal manera amó Dios al mundo, es algo que casi todo creyente en Cristo conoce y siempre se asocia a esa parte interesante de la salvación que tenemos. Y es correcto, pero a veces no analizamos por qué necesitamos salvación. ¿Qué hay detrás de esa propuesta que justo Cristo le hizo a Nicodemo aquella vez que se encontraron? Este hombre llegó a Jesús de noche porque en su corazón había una inquietud. Él tenía preocupaciones, que él era un maestro del pueblo, él enseñaba la palabra, que él había visto en Cristo algo que no había visto en ninguna otra persona, y eso le preocupó. Así que fue donde Jesús con una propuesta. Él quería investigar, pero quería hacerlo a nivel de maestro. Cristo le da una respuesta que lo choca. Y entonces aparece este pasaje, un pasaje memorable, un pasaje hasta cierto punto inquietante, porque tiene dos partes. Hay una parte que presenta todo el amor de Dios y lo hace de una manera que con frecuencia es algo como para medir, porque de tal manera, de tal magnitud, de tal amplitud, el apóstol Pablo amplía un poquito el pasaje cuando dice que es tan ancho, tan alto, tan profundo, que no existe una mente que pueda sondear, que pueda llegar al punto del amor de Dios. Pero la parte complementiva del pasaje, que es la que me toca hablar esta noche, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? El pasaje por sí mismo está diciendo que hay una parte que Dios pone para que el ser humano pueda obtener otra. Es como si fuera un intercambio. Sin embargo, sabemos que la salvación es gratis para el que la acepta, pero ha tenido un alto costo, porque costó la propia vida del Hijo de Dios. Costó el sacrificio más grande que se pudiera hacer en todo el universo. Ha sido de tan alto el precio de nuestra salvación que a través de toda la eternidad ese va a ser el tema de estudio. Sin embargo, es bueno que veamos el pasaje en su contexto total. Este pasaje es la expresión del evangelio en su totalidad puesta por Cristo.
Todo ser humano sabe que necesita ser salvo. A través del tiempo, la gente ha hecho todo lo posible porque la salvación sea el resultado de su esfuerzo. Ya hemos conocido la lucha de Lutero hasta el punto que llegó de autoflagelarse tratando de limpiarse del pecado para ser salvo, pero no lo pudo conseguir. Solo pudo encontrar ese pasaje porque somos salvos por la fe. Por fe somos salvos. Así que Cristo le dice a Nicodemo, para que todo aquel que en él cree, posiblemente Nicodemo pensó, pero con creer es suficiente. Quizás es bueno hacer un poquito de repaso. ¿Dónde empieza el pecado y por qué llegamos a este punto? Muchas veces vemos a Juan decir que el pecado es transgresión de la ley. Y es cierto. Pero ¿en qué consistió el primer pecado? Cuando vamos al libro de Génesis encontramos que Dios le dijo al hombre, puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero del árbol que esté en el centro del huerto, ese no lo puedes comer, porque el día que lo comas vas a morir. Así que una tarde de esa cualquiera, Dios apareció en el huerto, a lo que siempre venía, a interactuar con sus hijos, y de repente no los encuentra. Estaban escondidos. Así que Dios empieza a llamarlo, Adán, ¿dónde estás? Adán no aparece, hasta que Dios lo encuentre y dice, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? En caso de que Adán no responde, entonces el Señor le dice, has comido del árbol que te dije que no comieras. En otras palabras, ¿qué había hecho Adán? Que Adán había robado, que el primer pecado en la práctica, en el aspecto concreto, fue un robo. Y cuando Dios hizo auditoría, se dio cuenta que faltaba algo. Faltaba el fruto que había sido prohibido. Dios lo había reservado, no porque era su necesidad, era para que el ser humano entendiera que todo cuanto existe es de Dios, incluso la salvación. Con frecuencia vemos la mayordomía desde el punto de vista del tiempo, de los talentos, de los tesoros, pero la mayordomía es un conjunto de recursos que aparecen en Génesis 1 y 2 para decir todo lo que Dios puso a nuestro control. En mi Biblia encuentro que hay 7 recursos que Dios colocó en manos del hombre antes del pecado. Y después que entró el pecado, colocó un recurso que es el recurso que le está explicando a Nicodemo que debe tener y que trae consecuencias y resultados positivos. Voy a enumerar rápidamente los primeros 7 para entender por qué la salvación gratuita, aquello que es el resultado de creer cuando se acepta, da vida eterna, y por qué es tan importante este aspecto de la mayordomía, porque podemos ser buenos mayordomos del tiempo, de las habilidades, de los recursos financieros, pero si no hacemos caso, si no aprovechamos la salvación que Dios nos da, que entonces no habrá valido la pena. Que en primer lugar Dios nos da vida. Creo que eso no hay que discutirlo ni explicarlo mucho, porque sobre la vida parte todo lo otro. Dios también nos da tiempo. Ha llenado nuestra vida de habilidades y recursos. Puedo mencionar los pasajes, que no lo voy a hacer en esta ocasión. Después quizá le hago llegar al pastor Elías para que lo comparta con ustedes los pasajes de estos conceptos, para que ustedes lo puedan manejar. Dios también nos ha dado la familia y es parte de la mayordomía. Dios ha dado recursos financieros. A veces cuando veo ese pasaje de Génesis 2, 10 al 12, digo, ¿por qué el autor del Génesis es tan explícito al decir y allí había oro y piedras preciosas? ¿Sería que Adán necesitaba eso? Quizá no lo necesitaba, pero desde el mismo principio, antes del pecado,
Dios está manifestando que hay recursos suficientes para todo lo que se necesita. Dios también colocó al hombre en el huerto para que lo cuidara, en calidad de decirle, este es tu ambiente, este es el lugar que tú debes cuidar. Por eso aparece en un texto en Apocalipsis que es bien fuerte, donde se dice, va a venir a destruir a lo que destruyen la tierra. A veces creemos que no es importante, pero es parte. Dios también dio la influencia. Por eso en Génesis Dios le dice al hombre, tú señorearás sobre todas las cosas. Que entra el pecado y entonces viene el problema. Y el pecado entra quizás por el aspecto más simple de todo lo que Dios reservó. Porque Dios le dio al hombre autoridad sobre todas las cosas, excepto sobre un árbol. Tristemente, el haber comido de ese árbol, el haber robado lo que no le correspondía, trajo la desgracia. Y es en ese instante que entonces Dios ocupa el colocar el octavo recurso, el recurso de la salvación. Me encanta ver en Génesis 3 todo el proceso. El hombre y la mujer se visten de hojas de higuera porque habían perdido el vestuario original, ese vestuario de gloria. Entonces Dios vuelve y los viste ahora de la piel de un cordero. Ese cordero que representaba a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Cristo le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, le está diciendo, ese cordero que fue sacrificado desde el principio representa la salvación que Dios te da. Dios espera que tú aceptes ese regalo para que seas salvo. Nicodemo esperaba que le pusieran una tarea, al igual que el otro rico que se acercó a Jesús, que le dijo, maestro bueno, ¿qué yo puedo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, ¿saben los mandamientos? Oh, sí, 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 desde pequeñito yo los guardo. No mates, no robes, ok. Una cosa te falta. Le faltaba lo más importante. Le faltaba entregarse por completo a esa persona que es la salvación, que es Cristo Jesús. Es bueno recordar que todo buen servicio trae recompensa. Todo buen servicio trae recompensa. Es un principio que Dios estableció. Es bueno recordar que cuando aceptamos a Cristo hay una recompensa. Por supuesto, la salvación no podemos ganarla, no es posible. Es un regalo de Dios. Por eso la salvación es una recompensa que no se gana, se obtiene por la fe. Es algo que se recibe por la gracia, que el apóstol Pablo enfatiza, porque por gracia sois salvos, pero esto no sale de ustedes, es un don de Dios. Por eso el pasaje cobra relevancia cada vez que vemos esa partecita, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿No se pierda de qué? Va a perder todo. Puede vivir 70, 80, quizá 1000 años. Pero ¿de qué le sirve al hombre que se gana toda la vida si al final pierde su alma? Saben, si hay algo que afecta a muchos creyentes hoy, es el tema de la mayordomía. Porque con frecuencia, como alguien ha dicho, el más sensible es el que va directo a la cartera. Casi nadie le gusta que le toquen ese aspecto. A veces creemos que es importante. Hay gente que lucha por tener cosas, pero el aspecto más importante por el que hay que luchar para tener es vida eterna. Hay otro pasaje que quiero leer. El apóstol Pablo, que hace énfasis en ampliar este texto de Juan 3:16, escribe una carta a los hermanos de Roma. El capítulo 8 es un capítulo muy conocido, muy interesante,
porque presenta muchas alternativas de la vida del creyente. Pero hay un verso allí que me parece que Pablo estaba escuchando lo que Jesús le decía a Nicodemo. Es el verso 32. Repito, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 32. Que el texto dice: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si hay algo que te falta, mi querido hermano, es bueno recordar que la base de todo es Cristo. Dios el Padre no tuvo ni siquiera fuerza para tener lo más importante. Él se dio a sí mismo a través de Cristo para que tú seas salvo. Ese efecto, ese esfuerzo, Dios lo hizo, no porque tú lo puedas compensar a Él, no hay con qué pagarlo. Todo lo que tenemos es de Él. Por eso el David decía en Crónicas, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cualquier cosa que yo pueda darle a Dios es porque la he recibido de Dios. A veces hay gente que se preocupa cuando piensan lo que deben dar a Dios. Quiero pedirles que por favor tenga paz. Dios nunca le va a preguntar a usted cuánto usted tiene que darle a Él. Preocúpese porque Dios sabe cuánto Él le dio a usted. Y Dios le va a pedir cuenta a usted de por lo que Él le dio, no por lo que usted devuelve, porque todo es de Él. Ya el salmista lo expresa diciendo, porque todo es mío. Si yo tuviera hambre, no lo voy a pedir a ti. Mío es el oro, mío es la plata, de Jehová es la tierra y su plenitud. Es el deseo de Dios manifestado en ese pasaje, que tú tengas vida eterna, porque la vida eterna encierra todo cuanto existe y es la parte de la salvación. En el libro de Segunda de Corintios, la carta de Segunda de Corintios, el capítulo 5, encontramos al apóstol Pablo hablando de ese octavo recurso. Este pasaje casi siempre lo utilizamos cuando vamos a evangelizar a una persona. Y a veces lo usamos para presentar lo que la gente llega a hacer justo cuando acepta a Cristo. Porque el pasaje dice, de manera que si alguno está en Cristo, ¿es qué cosa? Es una nueva criatura. Y con frecuencia el pasaje se nos queda allí. Se queda allí, ahí termina. Pero es bueno recordar y reconocer lo que pasa a partir de ese instante. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17 al 20. Vamos a leer el compendio completo para que podamos captar la idea. Dice el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero él no se detiene allí. Entonces dice, y todo esto proviene de Dios, el que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mis queridos hermanos, yo digo gloria a Dios por esta palabra. Es el plan de Dios que cada creyente se convierta en un agente de reconciliación, un agente de salvación, un agente de rescate. Por eso cuando Cristo le dijo a Nicodemo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, estaba colocándole en una bandeja la oportunidad de vida eterna.
cuando aceptamos a Cristo y le entregamos nuestra vida, le damos la oportunidad que Él tome el control absoluto de nuestro ser, que Él dirija todo lo que somos, y entonces viene a nosotros la vida eterna. Dios nos da cosas aquí, pero hay algo importante. Quisiera compartir la pantalla para presentar un texto. Es un texto que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Bueno, voy a mencionar el texto, no puedo compartir la pantalla, pero sí le voy a dar la cita. Puede compartirla si quiere, pastor, ya. Vamos a ver. Se encuentra en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Un momentito, por favor. Quiero saber si el texto se puede ver. Sí, pastor. Ok. Este pasaje me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque lo que Cristo le ofrece a Nicodemo está enmarcado dentro de todos los recursos de la mayordomía. Elena White dice en este escrito: nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo con un propósito. Es determinar nuestra actitud para la vida futura. A ver si puedo parafrasear. Dios te colocó a ti aquí en este planeta. Te ha dado todos los recursos que existen para que tú muestres con tu actitud de aceptación de Cristo en tu vida, del plan de Dios en tu vida, que tú puedes vivir en su presencia. Hay muchos pasajes donde Cristo muestra que esa es la visión de Dios para ti, para mí. Es la visión de Él que tú te sientes con Él en su trono. Apocalipsis 3:21. Es la visión de Dios. Fue a preparar morada para nosotros para que estemos donde Él esté. Juan 14. Es el plan de Dios restablecer al hombre a lo que era antes. Pero mientras estamos aquí, hay algo que necesitamos sacar de nuestras vidas para que eso pueda ser una realidad. La tercera línea en la pantalla dice: no podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de ellas demuestre si se nos pueden confiar las riquezas eternas. Este es un pasaje pesado. ¿Qué uso haces de tu vida? Dios te da aquí, ¿cuánto tiempo? 70 años, 80 años. Cada cual calcule lo que ha vivido. Eso que has vivido, ¿vale la pena vivirlo en el cielo? Si aquí no cuidas la vida que Dios te ha dado, ¿podrá Dios darte una vida eterna? Recuerden, ¿qué es lo que le ofrece a Nicodemo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿puede Dios darte vida eterna si la que tienes aquí no la aprecias, no la cuidas, no la valoras? Dios te ha dado aquí tiempo, pero ¿qué uso haces del tiempo que Dios te ha dado? Si el poco tiempo que vives aquí no lo usas correctamente, ¿podrá Dios colocar en tu vida, en tu mano, en tu disposición la eternidad? Dios te ha dado aquí posesiones temporales. Quizás tiene algunos recursos, pero si no eres fiel en lo poco que Dios te ha dado aquí, ¿podrá Dios llevarte a vivir en una ciudad donde las calles son de oro y las puertas de la ciudad de perlas? Dios nos da todo aquí. ¿Qué valor le damos a lo que Dios nos da? Nicodemo era un sabio y Dios le dijo, Dios dio todo, dio a su hijo.
para que aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida eterna está a nuestra disposición. Solo necesitamos aceptarla, es gratis. Pero al aceptarla tiene que haber un cambio en la manera de vivir. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Dios no escatimó ni siquiera a su Hijo. Así que Él está dispuesto a darnos todo lo que sea necesario. Pero para ello necesitamos despojar nuestra vida de esta fea mancha. Que el egoísmo es lo contrario al altruismo. Que el egoísmo es hacer que yo sea el centro de todo. Es convertirme en el eje. Pero resulta que el eje es Dios, porque de Él todo nace, de Él todo parte. Él es el dueño de todo. Dios quiere que tú te sientes en su trono y que sea fiel en lo poco, para que así como eres fiel en lo poco, Él te puede entregar las riquezas eternas. ¿Estamos listos para eso? Ojalá que así sea. Dios nos ayude a ser fieles, a colocar todo lo que somos en sus manos para que Él nos dé, como a Nicodemo le ofreció, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre bueno, gracias porque nos das todo. Gracias porque has derramado la sangre de Cristo para que a través de ella podamos ser limpiados de esa fea mancha del egoísmo y tú puedas ocupar el trono por completo. Te pedimos, oh Dios, en esta hora que apliques a nuestras vidas toda la propiciación que Cristo representa para que seamos limpiados, seamos nuevas criaturas, que podamos vivir en tu presencia y sentarnos en tu trono. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos y gracias por esa salvación que ofreces a través de Cristo Jesús. Es en su nombre que te pedimos estos favores. Amén. 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 Mil gracias, mi querido pastor Saulo Vizcaíno. De verdad que yo les avisé, hermanos, que este hombre de Dios es un maestro. Y es lo que hemos aprendido en esta noche. Muy contentos, pastor, muy contentos. Nos gustaría que se quedara un par de minutos más porque los hermanos, yo sé que tienen algunas preguntas sobre más o menos lo que usted ha dicho. Así que el primero en levantar la mano, nuestro hermano Rómulo. Así que adelante, Rómulo. Bueno, señora, escúcheme, llegué un poco tarde, estoy haciendo la comida de la iglesia de mañana, el arroz. Entonces entré un poquito tarde. Mi pregunta es, ¿de dónde lo sacaron usted, pastor? Porque usted dio en el clavo. Ya, eso es todo. No sé cómo contestar la pregunta, pero como ya dijo el pastor al principio, cuando trabajaba en el distrito de Arenoso, ahí nos conocimos, tanto Elías como toda su familia, que todos son buenos adventistas, fueron una buena escuela para mí. Así que de ahí fue que de ahí salimos. Excelente. Lo que pasa, hermanos, para que tengan una idea, el pastor Saulo viene de una familia muy adventista. O sea, él dijo así, pero realmente los adventistas verdaderos son ellos porque su mamá, su hermano es pastor, el pastor Benjamín Vizcaíno, su hermana Noemí, secretaria por muchos años en diferentes asociaciones. Una familia maravillosa y para mí es un privilegio, pastor, que... de paso, el hijo del pastor Misael
el hijo del pastor Vizcaíno, es también pastor. O sea, una cosa maravillosa. Así que es un privilegio, pastor, tenerlo hoy con nosotros. Y de paso, desde ahora, pastor, yo lo queremos en otra fecha más adelante. Así que prepárese. Adelante, hermana Dulce. ¿Tiene alguna pregunta para el pastor o algún aporte? No tengo pregunta para el pastor. Lo que tengo es un abrazo desde aquí para mi querido pastor Vizcaíno. Pastor, usted no sabe el gusto que me dio cuando entré y vi que es usted que está predicando. Pastor, pero muchas bendiciones. Que el cielo lo siga dirigiendo. Y gracias por esa linda exposición. Gracias, mi hermana Dulce, se le quiere de todo corazón. Amén. Igualmente. Bueno, pastor, ahí está la hermana Dulce desde la Florida, siguiéndola ahí. Gloria a Dios, qué bonito. Bien, algún hermano más, por favor. Estamos aceptando las preguntas o los aportes para el pastor Vizcaíno. Adelante. ¿Alguien más? Hello, ¿alguien más, por favor? Sí, yo también. Buenas noches. Buenas. Sí, sí. Les mando un cordial saludo al pastor. Sí, ¿quién habla? La máxima. Hermana Máxima, adelante. Máxima desde Orlando. Sí, estoy mandando un cordial saludo a todos ustedes. Que Dios les siga bendiciendo grandemente. Amén, amén. Gracias, gracias. Pastor, yo también quiero aportar un poquito y quiero tomarme el atrevimiento y en nombre de las 3 iglesias, darle mil gracias a Dios por el conocimiento que le ha puesto en estos 3 hombres de Dios, que hemos sido bendecidos grandemente a través de su palabra. Creo que el cometido ha tomado una buena iniciativa. Han sido 3 días que, lamentando el caso, son 3 días, debería de ser una semana, porque sabemos que son gente capacitada la que el Señor eligió para estos 3 días. Sabemos que ellos tienen mucho más que dar, que la próxima no sea 3 días, sino que sea una semana y quién sabe si algo más. Así que en nombre de las 3 iglesias quiero agradecerle a usted por haberlo elegido a ellos para que seamos bendecidos a través de la palabra de Dios por medio de ellos. Muy buen conocimiento tiene el pastor Vizcaíno. No. Que Dios se le siga bendiciendo. Poderoso. Gloria a Dios. Bien, el pastor, el hermano Nicolás, gracias Natanael. El hermano Nicolás también tiene la mano levantada, ¿quiere decir algo? Hermano Nicolás. Bueno, parece que el hermano parece que salió. Bien, ¿alguien más ya para concluir? ¿Tiene alguna palabra para el pastor Vizcaíno? Y ya hemos terminado por esta noche entonces. Yo, pastor, Adelante, hermana María. primeramente, no solamente con el permiso de todos, no solamente en nombre de las 3 iglesias y todos los miembros de la iglesia, yo sé que estamos todos muy satisfechos, muy agradecidos con Dios, con el pastor Elías, nuestro pastor, que ha traído 3 eminencias de predicadores a esta plataforma, y como dijo el hermano que acaba de colgar, que ahora no sea la primera y la última vez, y que nada más no sea 3 días, sino una semana completa, 10 días, que nos podamos gozar con toda esa aprendizaje. Muchas gracias, que Dios continúe bendiciendo. Amén, gracias a usted. El hermano Julio César, Paul, también quiere decir una palabra, pastor. Oh, gracias, amén. Bueno, amén, gracias por el mensaje. Y pastor, ¿cómo usted, qué nos aconseja usted o qué le aconseja usted a los miembros de iglesia para alcanzar un grado de mayordomía máximo? O
sea, cómo podemos crecer de una manera integral y ser mayordomos completos. Creo que hace una pregunta bastante interesante, que es, quizá conviene que cada persona sepa qué es la mayordomía integral, porque hay gente que se esfuerza por ser muy fiel en sus diezmos, pero la ofrenda la dejan de lado. Otros son buenos en la iglesia, haciendo tareas, cumpliendo ministerios, pero dejan otra cosa de lado, que el mayordomo debe ser integral, debe ser un buen mayordomo del cuidado de su vida, porque el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que si alguno destruye ese templo, Dios lo va a destruir. Y a veces comemos como quiera, cuando quiera nos enfermamos, no nos cuidamos, no hacemos ejercicio, no descansamos, estamos estresados todo el tiempo y eso es parte de la mayordomía. Otras veces no nos interesan los detalles en calidad de la influencia que tenemos hacia otros, de compartir el mensaje, y eso es parte de la mayordomía. Entonces, para ser un buen mayordomo, uno tiene que conocer integralmente todos los aspectos de la mayordomía para entonces ponerlo en práctica. Hay gente que son buenos afuera, pero a veces en su casa le tienen miedo. Y eso es parte de la mayordomía. Porque ser un buen esposo, una buena esposa, ser un buen hijo, un buen padre, eso también es parte. Todos esos aspectos hay que conocerlo para ser un mayordomo integral completo. Así que les motivo con el pastor a que conozcan al menos los 8 recursos de lo que mencioné hoy. Y así ustedes van a ir poniendo en práctica esos aspectos. Gloria a Dios, pastor. Sabe, pastor, el tema está siendo grabado y va a aparecer en nuestro canal de YouTube para los hermanos que lo quieran compartir. Y también, pastor, si me hace llegar algo de lo que usted dijo hoy o algún material que quisiera compartir conmigo, yo se lo hago llegar a todos los hermanos también. De verdad, pastor, mil gracias. Sí, por supuesto, más adelante. Sí. Bien, hermano, pues, de verdad que muchas gracias, pastor Saulo. Que Dios le siga usando, porque todavía veo que el Señor le devolvió la voz milagrosamente, porque se necesita escuchar eso que usted dijo esta noche. La gente necesitaba. Señores, yo conocí al pastor con esa voz fuerte, quizá no la tiene como antes, pero la mente está intacta, hermanos. El hombre sigue siendo un siervo de Dios completo. Así que, pastor, gracias, mil gracias. Que Dios le siga usando y le siga dando salud a usted, a Milagros, a Salime y a Misael, para que vea que me acuerdo de los muchachos también. Sí. Gracias, pastor, por la invitación. Por igual, que Dios les siga bendiciendo a ustedes y que todos un día nos encontremos en la patria celestial. Gloria a Dios. Bien, pastor, nos despide con una oración, por favor. Gracias. Sí, oramos. Padre Santo, gracias porque nos escuchas. Esta hora queremos presentarte estos hermanos de estas 3 iglesias, otros que también se han unido a participar. Que cada uno de nosotros pueda sentarse contigo en tu trono y gozar de los privilegios que tienes para aquellos que creen en ti, para aquellos que te aceptan, para aquellos que se entregan de todo corazón. Bendice al pastor Elías Santana, a toda su familia, y por favor que cada uno pueda tener un buen descanso. Y al participar mañana de los ejercicios espirituales, que tu presencia también llene nuestras vidas. Gracias por escucharnos. Es por Jesús que lo pedimos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Feliz noche para todos. Feliz Amén, amén. sábado. Buenas noches. Okay. Vamos Dios lo a bendiga despedirnos todos. con un pequeño himno. Los que quieran quedarse ahí un minuto y ya a las 9 cerramos el programa. Gracias a todos.
Deme un segundito para cantar ahí un cantito. Déjame ver. A capela, cántelo. No, a capela no. Yo no canto. I never get tired of this. Making Angel Soft strong and Acércate, ven al altar, tu ofrenda dar con devoción, aclámale, tu roca es nuestro rey, adórale. Suyo es el monte, suyo es el llano, suyo es la tierra donde habita su amor, por ti y por mí. Somos de Dios, es nuestro rey, somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos, es nuestro rey, le adoraremos siempre a él. Mostrémonos frente al Señor, es soberano mi Creador. Acción de gracias fluye en mi corazón. No hay otro Dios como mi Dios. Suyo es el monte, suyo es el llano, suya es la tierra donde habita su amor, por ti y por mí. Somos de Dios, es nuestro rey, somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos, es nuestro rey, le adoraremos siempre a él. Rodilla doble, a Dios, a nuestro Rey, en su presencia quiero mi alma encontrar. Suyo es el monte, suyo es el llano, suya es la tierra donde habita su amor, por ti y por mí. Somos de Dios, es nuestro Rey, somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos,